televidentes, bienvenidos a Vida con Propósito. Hoy vamos a hablar sobre un tema que está muy de moda, como es emprender. Pero aquí vamos a hablar cómo emprendemos con propósito. Tenemos el gusto de conversar con Marisol Bruck, mentora de marketing, y con el doctor José Boniche, especialista en hipnosis clínica. Ellos nos van a hablar sobre cómo ponerle amor a nuestras empresas. ¿Qué tal, Marisol? Hola, muchas gracias. Aquí feliz de estar con vos. Gracias por invitarme. Me siento honrada por estar acompañando y con el doctor aquí, que yo creo que esta conversación va a estar súper interesante, ¿verdad? Sí, gracias pues por la oportunidad de siempre compartir estos pequeños tips que hemos tenido en la vida y poder inspirar a otros a que ellos continúen su camino. Últimamente hay un gran auge, lo que me parece muy bueno, de montar emprendimientos, de hacer mi propio negocio, de hacer lo que a mí me gusta, o algunas personas por las situaciones que hemos vivido en los últimos años en el mundo, pues se quedaron sin empleo y como alternativa montaron una empresa. Sin embargo, algunas personas tienen éxito siguiendo la voz del instinto, pero se requiere más que instinto. ¿Qué herramientas, Marisol, se requieren para emprender? Bueno, lo primero, y basado en el tema de hoy, que es emprender con propósito, el ideal sería que emprendieras en algo que te gusta hacer. Eso sería el ideal, ¿verdad? Algo en lo que tengas una habilidad especial que puedas ofrecerle al mundo y que a partir de ahí vos crees un emprendimiento y una propuesta de valor de un producto que pueda ser útil para la humanidad. Una vez dicho eso, bueno, lo primero que necesitamos, obviamente, tenemos 3 etapas. La primera etapa es el inicio, cuando vos inicias con una idea, inicias por una pasión. Entonces, lo básico es que tenés que tener un logo que sea memorable, simple, que pueda adaptarse a diferentes ejecuciones, digamos, en material publicitado y lo que sea. Y lo menciono porque muchas veces yo he visto muchos logos que los hacen como muy cargados. Y cuando tenés un logo con demasiados elementos, después a la hora de reproducirlo o a la hora que el consumidor lo recuerde, es difícil, porque entre tanta cosa no sabes con qué hacer link. Entonces, lo primero es tener un logo que sea sencillo, memorable y que tenga colores que se adecúen a la propuesta que vos querés hacer o al rubro de negocio en el que querés trabajar. Un logo que sea fácil de recordar, un nombre fácil de recordar, sencillo, simple. Nosotros vemos que las grandes marcas, Nike es sencillísimo, Apple, Adidas, decir, y no tienen flores, no tienen nada alrededor, ¿verdad? Exacto. Más bien uno que se sale de la regla podría ser Starbucks, que tiene un nombre que no tiene nada que ver con café y tiene un diseño que no tiene nada que ver. Pero esa es la minoría. La mayoría, la forma más fácil de llegar es con algo que sea más sencillo, con un nombre que sea más similar o más adecuado al área en la que querés trabajar. Y que sea fácil de reproducir y fácil que con la primera impresión, que cuando alguien lo vea le haga esa primera impresión, se te pueda quedar. Si hay muchos elementos, es más difícil, ¿verdad? Y lo que queremos al final, crear recordación, y para eso tiene que ser algo fácil de recordar. Eso lo primero es un buen logo. Lo segundo es definir qué es lo que vas a vender, pero cuando hablamos de qué vas a vender, no solamente yo quiero vender un producto tal, por ejemplo, quiero hacer una panadería, por ejemplo, que podría ser, pero quiero hacer una panadería que ofrezca qué, que me diferencie de otras panaderías con qué, que le ofrezca al cliente qué factor diferenciador versus otras panaderías, porque hay un montón lo que llamamos el valor agregado. El valor agregado o la propuesta de valor. En este caso, digamos, uno de los factores importantes es tener una propuesta de valor diferenciadora. Entonces hay que analizarlo, hay que tener su tiempo para pensar qué es lo que está detrás de lo que quieres ofrecer, ¿verdad? Porque si no, yo siempre, a mí me fascina un dicho que dice uno más del taller Cajina, que además fue un gran eslogan, ¿verdad? Sí. Al punto que todavía lo recordamos. Pero al final también podés ser uno más del taller Cajina, de modo que no te recordes, o sea, que no superes la media, ¿no? Si querés superar la media y tener una recordación mayor. Si querés sobresalir sobre las otras empresas con las que estás compitiendo. Exactamente. Entonces tenés que diferenciarte de una manera y tenés que ofrecer al consumidor algo que se diferencie del resto. Puede ser un producto distinto, puede ser una experiencia distinta, obviamente puede ser un precio distinto, que no es la mejor propuesta, pero puede ser, entre otras cosas. Entonces hay que definir esta propuesta de valor de tu marca, y digamos que ese sería el primer paso, y definir, por ejemplo, en qué rango de precios, a qué segmento vas a trabajar y en qué rango de categoría vas a pelear.
Hay mucho que hilar detrás de eso, Sí. pero sé que no es el tema de ahorita. Pero eso, digamos, es una primera etapa. Es una primera etapa. Sí. Y dentro, esto lo hablamos, digamos, en la parte que Exacto. vamos a plasmar en el Ajá. papel, ¿verdad? Así es. Entonces, pero ya, doctor, también hay que impregnarle la fuerza, la energía del emprendedor para que la empresa también tenga vida. Sí. Has mencionado una palabra muy importante, que tenga vida. Entonces, esa vida va a estar determinada por el fundador, ¿ya? Si vemos grandes organizaciones, los fundadores tienen como ese aspecto peculiar, Esa fuerza, llamémosla así. llamémoslo fuerza, pero eso es una sola visión, Ujú. podemos decir entusiasmo, Ajá. y hay otra palabra que para dar vida se necesita energía. Para dar vida se necesita una fusión de elementos que van sincronizándose. Y el emprendedor es un artista, porque sincroniza muchas cosas, y muchas veces no está todo completamente ordenado. Sin embargo, el emprendedor puede crear de un arte muerto una obra que se difundirá en la medida de los años o en diferentes lugares. Entonces, ese punto es bastante importante porque el fundador puede ser una persona o un grupo de personas y entonces va ordenándose, pero deben de tener esos elementos para dar vida, esa energía, ese entusiasmo, esa fuerza peculiar. Y eso todo va a reordenarse en la medida de que ese emprendimiento tenga el propósito de trascender, ¿ya? Ese emprendimiento tenga la fuerza de trascender. Quizás al inicio no tiene todo eso bien confabulado, definido, pero en la medida que ese emprendimiento va funcionando, quiere decir de que llegará un momento en que dará el paso de poder trascender y buscar ese propósito. Si yo antes de lanzar ese emprendimiento estoy buscando un propósito externo o interno, mi emprendimiento tendrá la figura de ese propósito interno o externo. ¿Qué podemos recomendar para que ese emprendimiento tenga vida y tenga energía? Busque ambos elementos para equilibrar esa balanza. ¿Cómo sería ahí entonces? El elemento interno, por ejemplo, ¿qué deseo hacer yo? Este emprendimiento funciona con mi propósito de vida, ¿ya? O solamente va a ser un emprendimiento para que yo pueda salir del paso de un problema que tengo en ese momento y después buscar el propósito mayor. Muchos de los grandes mentores hablan de que cuando la persona tiene un propósito, lo que haga será su emprendimiento, porque eso les lleva una fuerza, esa fuerza, como ya mencionaba, esa fuerza de hacer lo que sea para el bien, para su emprendimiento, porque sabe que tiene eso que le mueve, que no le deja dormir, pero no le aflige, sino más bien lo pone sonriente, alegre, con ese dinamismo, con ese ánimo, y no depende de cosas externas, sino que aquella emoción más grande que lo mueve a pasar horas tras horas desvelado y sabiendo que va haciendo su emprendimiento y se confía a esa fuerza superior, ¿ya? Marisol, vos hablabas en la parte estratégica, digamos, del logo, del nombre. También otra herramienta, digamos, es el plan estratégico. Así es. De hecho, por eso te decía, digamos, vamos a hablar del emprendimiento en 3 etapas. La primera etapa es la básica. El ideal es que ya salgas con un plan de negocios y un plan estratégico, pero la realidad es que la gran mayoría no. La gran mayoría inicia un emprendimiento ya sea por necesidad o porque descubrió algo en sí, un arte, como bien decía el doctor. Al fin y al cabo, el emprendedor es un mago, lo que da es magia, saca algo dentro de sí y lo ofrece, ¿no? Entonces, puede haber nacido así, y como bien dice él, con el tiempo va agarrando más estructura. Con el tiempo llega un momento en el cual ese propósito de vida que él mencionó, porque tenemos el propósito de vida personal, que es un trabajo identificarlo, no todo el mundo sabe cuál es su propósito de vida. Entonces, está el trabajo mío de identificar mi propósito de vida, y luego
paso a identificar el propósito de vida de mi emprendimiento, que usualmente hay un cierto ligue, ¿no? Porque finalmente yo soy el emprendedor, soy el alma, soy la energía de mi emprendimiento, y en la medida en que mi propósito de vida se linkea con el propósito de mi emprendimiento, obviamente va a haber una mayor fuerza. Entonces tenemos la primera etapa, como decía, básico: logo, segmentos, productos, precios. En la segunda etapa, cuando ya llegas al punto de querer estructurarte o necesitar la estructura, te tocaría hacer un plan de negocio. Por ejemplo, la metodología más fácil, pero no por ello menos importante, es el modelo Canvas, que te permite en un solo lienzo ver 9 aspectos que son importantísimos para que sepas hacia dónde vas a llegar tu negocio. Entonces, lo básico es tener un Canvas. Y luego tenés la parte estratégica, donde ya haces un plan de acción, estableces alianzas, o sea, trabajas un poquito más profundo cada uno de los aspectos que se evalúan en el Canvas. Esa sería la segunda. Y ya en una tercera etapa, cuando ya pasaste, digamos, el nivel intermedio y te toca profundizar o llegar a unas ligas mayores, ya te toca trabajar todavía más profundo y conocer más a tus segmentos, y por ejemplo hablar ya de buyer persona. En el Canvas hablamos de segmentación y a nivel más profundo hablamos de buyer persona. Ya hablamos de recorrido de cliente, ya hablamos de alianzas estratégicas, ya hablamos de temas mucho más profundos, ya hablamos, por ejemplo, analizamos un mapa de posicionamiento, evalúa mi competencia y digo en qué nicho de mercado quiero estar, pero eso es paulatativo. Ojalá el ideal sería que arrancáramos con eso, todo, ¿verdad? Las grandes empresas arrancan con todo, o por lo menos lo hacen, o sea, lo interesante de esto es, y yo lo menciono en mis talleres, en las grandes empresas, el conocer qué hace la competencia es el pan nuestro de cada día, vos lo sabes. El ser altamente creativo y ver cómo innovas es el pan nuestro de cada día, o sea, porque tenés que ganarle al otro. Pero por alguna razón el emprendedor creemos que no tenemos que tener ese nivel de competencia. Entonces, ¿cómo voy a crecer si no meto toda mi energía, si no meto todo mi interés y todas mis intenciones en hacer crecer? Y para eso utilizo o hago todas las herramientas que tengo que hacer para que eso funcione. Todos los procesos, todos los procesos, todos los pasos que tengo que hacer para hacer crecer el emprendimiento. Doctor, es importante también entonces como emprendedores, como empresarios, estar estudiando y conocer las dos cosas, el manejo práctico y entender cómo la pasión, cómo la emoción también va a hacer crecer. Es decir, es como trabajar en los dos aspectos. Sí, es importante, o sea, que uno sea consecuencia de lo otro, ¿ya? Porque si veo bien toda la parte estructural, lo que hay que hacer, las personas que voy a contactar, hacer los segmentos, todo eso está en la parte externa. Ahora, ¿me siento bien haciendo eso? Sería un primer punto. Una pregunta, ¿verdad? Ya, un primer punto para evaluar. Es decir, yo quiero emprender, quiero sacar este producto al mercado, quiero hacer esta estrategia, pero yo me siento bien. O sea, yo puedo hacer, y hay muchas personas que técnicamente hacen todos los elementos que Marisol lo menciona, pero ¿se sienten felices haciéndolo? ¿Se sienten plenos haciéndolo? Pueden pasar sin tener excusa hasta altas horas de la noche haciéndolo. Si algo allí no concuerda, y he conocido personas que lo hacen excelente y tienen resultados al 1000%, pero si un eslabón no concuerda, entonces eso se transforma en algo pues de que lo interno no confluye con lo externo. Y si no te sentís pleno, feliz haciendo lo que estás haciendo, aunque el dinero entre, hay un vacío. Hay un vacío. Entonces, como en el mundo, como en la vida misma, ¿no? Sí. Como en la vida misma. Exacto. Y ese es un punto en donde el emprendedor es más vulnerable a eso. Porque no lo tomamos en cuenta. No, exactamente. Por eso este programa, ¿verdad? Para que vamos a hablar de las dos partes de ser empresario. Está la parte técnica, llamémoslo así, y la parte emocional. Todo ese espíritu, esa fuerza que le ponemos a una empresa. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Marisol Brooks, mentora de marketing, y con el doctor José Bonilla, especialista en Inosus Clínica. Con ellos estamos hablando sobre emprender, pero emprender con propósito. Ya regresamos.
regreso en Vida con Propósito conversando con Marisol Brooks, mentora de marketing, y con el doctor José Boniche, especialista en hipnosis clínica. Con ellos estamos hablando sobre emprender. Pero ¿cómo emprendemos? ¿Cómo hacemos para que nuestra empresa funcione? Porque, Marisol, no solo es tener un buen plan, una buena estrategia. Hay veces tenemos situaciones que no nos permiten que la empresa salga adelante. Así es. Como situaciones, la parte emocional, hay veces tenemos que estar como que... ¿Quién digamos, mueve a un emprendedor cuando estás triste? Ajá, y si tenés un problema emocional en tu casa, ¿qué haces? Se te enfermó el hijo, se murió tu mamá, tu papá, pero la empresa está ahí. Es lo que hablábamos hace un minuto, que por ejemplo el emprendedor, otra de las características que tiene es que es una carrera bien solitaria. Por eso es que para el emprendedor es importante no solamente gestionar, además es importante, le vamos a quitar el no solo, gestionarse a nivel interno para que tenga la fuerza que necesita para poder andar, tener la resiliencia de poder manejarse en un mundo que es altamente estresante, porque el emprendedurismo, dentro de las características que tiene, una de ellas es la soledad. El emprendedor es un ser que trabaja solo, no tenemos, digamos, 5, 10 ni 20 personas que estén al lado nuestro echándonos porras, por ejemplo. Entonces tenemos que tener herramientas para trabajarnos a nivel interno, para poder tener la fortaleza y la resiliencia de poder manejarnos en este mundo que es tan demandante y tan incierto también del emprendedurismo, porque o sea, vos vas creando al día a día, ¿no? Entonces es importante trabajar internamente. Y cuando me preguntabas qué hace o cómo opera un emprendedor en el día a día, por ejemplo, le toca lidiar con estos sustos, le toca lidiar con sus propias creencias, con sus propios miedos. Todos nosotros en general tenemos miedos que vienen desde nuestra infancia muchas veces, creencias de cosas tan básicas como, por ejemplo, para hacer dinero hay que trabajar muchísimo. Pues hay unas cuantas personas que no trabajan tanto y ganan. O sea, es cierto que puedes trabajar, como es cierto que de pronto pero no tanto. Yo creo que son poquísimos los hogares nicaragüenses donde no se escucha eso. Exacto. El dinero, hija, cuesta ganarse el dinero, y uno va creciendo con esto bien guardadito en la cabeza. Doctor, que nos quite esos bloqueos del cerebro. Por ejemplo, o sea, si no trabajo no 24, sino 36 horas, no voy a tener dinero. Exactamente. ¿Qué pasa cuando tenemos todos esos bloqueos, doctor? Que tengo ese chip en mi cabecita que dice el dinero cuesta, yo no soy suficiente, o yo no me merezco tener tanto dinero, los pobres del mundo. Parece mentira, pero yo he escuchado personas que en la parte religiosa, aquello de que no van a entrar los ricos por la aguja del camello, ¿verdad? Entonces, yo no puedo tener dinero porque entonces no voy a ir al cielo. Parece mentira, pero desde ahí van programas que van entonces montamos el negocio con la gran emoción, pero de ahí no queremos tener dinero porque no queremos ser pecadores. Pero además ni nosotros mismos no las creemos, porque para crearlo tenés que creerlo. Sí. Y si no lo crees, ¿cómo funcionan las cosas? Sí. Ahí es importante de que al momento de emprender es crear una relación. Cuando dos personas se conocen y salen, están manteniendo una relación. Personas de que salen desde su juventud y luego años después se casan, ¿ya? El emprendedor, la relación que va a mantener va a ser pues con su empresa, la actividad que realice, y sobre todo la relación con el dinero, ¿ya? Y esa relación con el dinero en la etapa adulta, como bien ya lo mencionaron, va a estar enfocada a la relación con el dinero que aprendieron desde chiquitos. Una acápite importante será que el emprendedor, si es un ser solitario, esa soledad le llevará a autoconocerse, quiera o no. Y eso es importante que todos los emprendedores sepamos, ¿ya? Los momentos de soledad me llevan a autoconocerme. Entonces, cuando el emprendedor se siente cansado, desvelado, que ha intentado facturar y no puede, de que todos los clientes le dijeron sí durante 2 semanas y al momento de pagar le dijeron que no, entonces llega el momento de sentirse solo como una emoción. Y lo esperado que esa soledad le produzca es que lo lleve a esos momentos en donde él está en su origen de vida,
en donde generalmente está solo en su entorno, pero percibiendo la información de lo que tiene a su alrededor. Esa es la función del sentido de la soledad y que lo manifiesta el emprendedor. El punto es, el emprendedor, como mencionaron, tiene las herramientas para dar el giro hacia la otra estructura, para que ese momento de que todo mundo lo dejó, ¿ya? Por ejemplo, un niño pequeño que está llorando está solo. Hasta que llora lo suficiente, llega mamá o papá y lo consuela, ¿ya? Pero ese momento de llanto que tiene lo lleva a sentir la soledad de no poder hacer o de expresar lo que quiere, si es agua, si es comer, si es una necesidad fisiológica. Entonces, en ese momento que el emprendedor se encuentra solo, que todo el mundo lo ha abandonado, lo lleva a recordar esa sensación de soledad cuando estaba pequeño. Y de ahí, ¿cómo le da la vuelta entonces? Y de ahí entonces toca en la etapa adulta reconocer la emoción que siente, ya lo mencionábamos anteriormente, aceptarla y luego entonces ver el patrón de pensamientos con que está funcionando. Cuando él observa sin culpa, sin emoción caótica, él va a poder girar hacia el otro punto. ¿A qué voy a hacer? Y cuando él gira, ya no solo piensa, sino hay una palabra que me encanta que se llama vibrar. Tiene la energía, como mencionaban en los dibujos animados antiguos, el renacer del ave fénix. Vuelve a encontrar la pequeña chispa que quema todo el bosque y prenderle fuego para renacer a su emprendimiento. Entonces tiene que saber el emprendedor que estará en ese vaivén, en de que sube a la montaña y luego tiene que bajar, pero tiene que bajar lo suficiente para que vuelva a subir, ¿ya? Entonces, no quedarse en un solo punto, porque si enfoca la atención solo en ese punto, en que todo el mundo le niega el sí, de que no le pagan, que no tiene esto, se desmorona. Pero cuando fija la atención en su solución, ocupa toda la energía, su vibración, para volver a prender ese fuego, esa chispa que quemará el bosque y dará la luz, no para el caos, sino para el bienestar. Aquí es muy importante, Marisol, entonces, autoconocerme, cómo yo voy a tener la capacidad de manejar mis emociones, porque como está diciendo el doctor, cuando comenzamos a emprender es una montaña rusa. Hoy vendimos aquí y estamos felices, y mañana no vendimos nada, y así vamos. Entonces, ¿cómo mantenemos esas emociones que sean fuertes, que bueno, hoy no lo logré, pero seguro mañana voy a lograrlo? Es un carrusel. Es un carrusel. Y como bien decía el doctor, una de las principales formas de hacerlo radica primero en darte cuenta. O sea, darte cuenta qué significa. Escuchar, detenerte y ver de qué forma te estás hablando, qué te estás diciendo. Muchas veces hay un término que se usa muchísimo que es la loca de la casa. Nuestro cerebro es a veces nuestro principal enemigo, a veces nosotros mismos somos nuestros principales enemigos. Pero ¿qué pasa? Como estamos en la inconsciencia, solamente andando por la vida, entre el teléfono, entre las obligaciones, no tenemos ese momento de tranquilidad donde nos ponemos a analizar qué pasa, solamente vivimos. Entonces no nos damos cuenta de eso. Nos damos cuenta cuando nos detenemos. Nos podemos detener a estar solo y analizar. Nos podemos detener, por ejemplo, a meditar. Nos podemos detener a orar. Cada quien con lo que le sea útil. Pero el punto es detenerte. Una vez que vos te detenés, comenzás a analizar. ¿Cómo me estoy hablando? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Hacia dónde estoy enfocando mi atención? Porque bien decimos, a donde vos enfocás tu energía es lo que se expande. Si yo estoy viendo siempre hacia un punto negativo, ¿qué va a haber en mi vida? Negatividad. Pero el panorama existe. O sea, yo ahorita, por ejemplo, aquí veo unos colores, allá veo yo puedo enfocarme en el puntito rojo del doctor o puedo enfocarme en el blanco, pero es mi decisión si me enfoco en uno o en otro. Entonces, lo que tenemos que entender es que nosotros tenemos el poder y la decisión de decidir de alguna manera hacia dónde queremos ir. Pero si no reconocemos que tenemos esa capacidad de decidir, creemos que lo único que existe es el punto rojo que está en el camino. Entonces, lo primero es darme cuenta, lo segundo es decidir. Pero también hay un proceso que es cuando yo me doy cuenta, y hablando en este caso de creencias limitantes, yo tengo que ver qué es aquello que yo creo o qué es aquello que me estoy diciendo que me está limitando.
¿Qué está impidiendo que yo avance? Una vez que lo identifico, por ejemplo, un ejercicio podría ser, lo escribo en un papel y en este momento de introspección le pongo al lado y comienzo a analizar cada una de esas cosas y las convierto en positivo. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Verdad? Y una vez que yo tengo ambas decisiones, el mismo cerebro actúa, porque resulta que en una época yo no me di cuenta que tenía la posibilidad de cambiarlo. Por eso digo, lo importante primero es ver. Entonces, una vez que identifico, trabajo en el cambio, en convertirlo en positivo. Y veo que puedo hacerlo. Y es como mágico. Por ejemplo, en las sesiones de coaching que yo hago, me doy cuenta que las personas cuando se dan cuenta del simple hecho de que lo pueden hacer, su perspectiva cambia. Y solamente para cerrar, disculpa que te interrumpa. Y lo otro que bien decía el doctor y me parece sumamente importante es aceptarte y perdonarte. Porque a veces nos maltratamos muchísimo, ¿verdad? A veces nos maltratamos tanto y entender que si yo tengo, por ejemplo, angustia, pues tengo todo el derecho de sentirla. Y la angustia de alguna manera algo me quiere decir. Entonces dejemos hablar a la angustia, o sea, está ahí. Estoy de acuerdo con que no la voy a dejar quedarse y vivir conmigo porque no la quiero conmigo, pero aceptar que existe es válido. Y me permite también llevar la vida sin tanto castigo, porque es de humanos ser positivos y es lo que estamos buscando, pero también es de humano de vez en cuando. De vez en cuando sentirnos mal, ¿verdad? Exacto. Entonces, por eso es muy importante en este proceso de emprendedurismo conocer cuáles son, digamos, esas emociones que pueden predominar más en mí y así, bueno, yo me deprimo, pero me voy a deprimir una hora, no toda la semana y no voy a abrir el negocio. Sí, el aspecto del autoconocimiento es fundamental en las distintas áreas, ¿ya? El autoconocimiento me llevará al propio origen, porque si yo únicamente digo las emociones que yo considero que tengo son a nivel racional. La emoción es importante de que se manifieste física en la sensación y luego el cuerpo funciona con el origen primigenio cuando la emoción se impregnó allí, ¿ya? Y las distintas emociones están impregnadas de los ambos polos, las que me gustan y las que no. Sin embargo, tenemos la tendencia a siempre buscar las emociones que no me gustan. Sin embargo, cuando hago la práctica de autoconocimiento, ya sea meditación, oración, escritura, la lectura de un libro, una música relajante que me ayuda a despejar la mente, ejercicio, cuando hago todo eso, voy descubriendo las pequeñas emociones adecuadas que me van a ayudar para poder emprender. Cuando hago eso, dejo que crezcan, reconozco sus orígenes y veo que tengo un sano equilibrio para que tanto el polo negativo o el positivo estar adecuadamente alineados y que mi cerebro pueda responder a eso. Y allí modifico los patrones que tuve de que si me dijeron que el dinero era sucio, por eso me debo lavar las manos, que si me dijeron de que me va a costar esto, si abres un negocio siempre te va a costar, y a veces vemos de que no siempre es así. O sea, las ideas que a mí me digan de afuera deben de pasar por un filtro y saber si esas ideas van conmigo y si mi conocimiento responde a eso, si mi autoconocimiento responde a eso. Si esa idea, limitante o no va conmigo, entonces, como bien decía Marisol, igual con la angustia, dejarla ir, dejarla libre y que siga su propio camino. Ok, perfecto. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Marisol Bruch, mentora de marketing, y con el doctor José Boniche, especialista en hipnosis clínica. Estamos hablando sobre esos bloqueos que podemos tener mentales y emocionales que a veces nos impiden que nuestras empresas tengan éxito. En el próximo segmento vamos a hablar sobre cómo emprender con propósito. Ya regresamos.
Estamos de regreso en Vida con Propósito conversando con Marisol Brook, mentora de marketing, y con el doctor José Boniche, especialista en hipnosis clínica. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver la hipnosis clínica, doctor, con las empresas? Tiene que ver mucho porque estamos hablando de la energía que le imprimimos a nuestra empresa, estamos hablando de las emociones también, que son muy importantes en el proceso creativo, en el proceso empresarial, ¿verdad? Entonces, usted es especialista en esa parte, en la parte interna. Dijimos que en este bloque vamos a hablar de qué es emprender con propósito. Marisol, ¿qué es emprender con propósito? Porque hay veces emprendemos por necesidad, porque queremos dejar un empleo y queremos hacer, pero no estamos seguros, no estamos claros. Antes quisiera mencionar un punto. Vos puedes tener un negocio, inclusive puedes tener un negocio que te da muchos dividendos. Sí. Puedes tener, por decirte algo, pues una pulpería, un súper, cualquier negocio que tengas y que probablemente te genere dividendos. Y está bien. Pero si vos querés crear una marca y crear una conexión y tener una posibilidad de durar en el tiempo, de dejar un legado, entonces hay camino por hacer. Entonces, cuando hablamos de emprender con propósito, una de las razones es que vos pasás de trabajar o de crear algo por el hecho de querer ganar dinero, lo cual está bien, pero aparte de eso hay un motivo ulterior de algo que querés ayudar a la comunidad, de algo que querés aportar a la vida, que querés dejar un legado, de aquel regalo que vos tenés, que puede ser cualquier cosa. Entonces, emprender con propósito tiene que ver con eso. Cada día más el consumidor, el ser humano, quiere ser tratado como tal, como ser humano, no como máquina, no como un número, no como una billetera andante que te va a comprar un producto, sino que quiere ser tratado como un ser humano. Y las marcas que logran hacer esa conexión con sus clientes a través de, por ejemplo, hablarle a la persona y dar un valor por detrás del producto, son aquellas que logran hacer esa conexión. Entonces, emprender con propósito tiene que ver con pasar de qué vendo, que era lo que se hacía antes, qué vendo, vendo pan, vendo flores, está bien, pero el siguiente paso es decir, ¿cómo lo vendo? ¿Qué significa qué materiales, por ejemplo, utilizo que pudiera ser que estás ayudando al medio ambiente porque utilizas productos ecológicos, o porque utilizas mano de obra de personas con alguna discapacidad, o porque ayudas a un cierto segmento de la población en tu proceso de producción? Y el tercer punto es ¿por qué lo hago? Que las marcas antes no tenían ni el cómo ni el por qué. Las marcas anteriormente era ¿qué vendo? Vendo esto, vendo lo otro. Ahora es ¿cómo lo vendo? ¿Y por qué lo hago? ¿Qué es lo que te impulsó a crear ese producto? Y el cómo lo impulsó y el por qué lo hizo muchas veces tiene que ver inclusive con tu historia de vida. Hablábamos un poquito tras bastidores de la historia de vida de cada una de nosotras y por qué hemos llegado donde hemos llegado hoy en día y cómo la vida te va llevando aquello que vemos tal vez como un problema, como un fracaso, como un gran aprendizaje, es la vida llevándote hacia el camino que Dios o el universo o la vida te quiere dar. Entonces, emprender con propósito tiene que ver con eso, tiene que ver con, lo hablábamos en el primer segmento creo, sobre encontrar tu propósito de vida y ligarlo con el propósito de tu emprendimiento, que para el emprendedor sobre todo es más importante porque nuestra vida entera se va a ir, porque el emprendimiento es prácticamente el todo para nosotros, o buena parte del todo. En las empresas, aunque hay mucha empresa también con propósito, pero estamos hablando de un montón de personas, entonces entre todos llevan la carga. Pero si vos ligás tu propósito de vida con el propósito del emprendimiento, el camino se te va a hacer más corto. Muchísimo mejor. Doctor, es ponerle como al negocio, que el negocio tenga un sentido de vida, que la empresa tenga un sentido, un propósito de servir, de ayudar, no solo de generar dinero, sino y que nos haga muy felices a nosotros porque estamos sirviendo también. Sí, yo le pudiera mencionar que emprender con propósito para mí sería hablar con el corazón y con el amor, ¿ya? Todo lo demás, el sentido, la parte material, llegará por su propio peso, ¿okay? Cuando el emprendedor reconoce el por qué está acá en este mundo, para qué está acá en este mundo, le pone ese amor que él siente de lo interno a lo externo, a lo que hace, ya sea servir un vaso con agua
o pues servir un buffet, un banquete para muchas personas. Pero en cada elemento que pone, si él descubre el amor que expresa en esa acción, mucha o poca, el corazón que le pone en esa situación, mucha o poca, lo que haga tendrá un impacto hacia las personas. Y eso al final se le va a retribuir. Sí, creo mucho en la ley de la causa y el efecto. Lo que yo haga siempre se me retribuye, tarde o temprano. Y entonces le pongo el amor y el corazón a eso, la vida, Dios nos retribuirá con el amor y el corazón. Y tendremos la manifestación material de aquello que es mi propósito y el emprendimiento que tengo. Sí, es muy importante estar como claros de eso, ¿verdad? Porque hay muchas personas, yo he visto, por ejemplo, que hay personas que montan un negocio por negocio, no porque les apasiona. Digamos, hay muchas personas que ponen farmacias y no son farmacéuticos, porque es un negocio nada más. Que ponen salones, pero no son estilistas. Y entonces esas personas invierten un montón de dinero, hacen salones lindos, pero no crecen. Porque quizás es esa energía, no hay ese propósito, ¿verdad? Porque la persona realmente no tiene como el corazoncito puesto ahí en eso. Inclusive te diré, cuando vos tenés un emprendimiento o un negocio que lo creás por la simple razón de generar dinero, pero que no tiene que ver con vos, o no tiene que ver con tu propósito de vida, o no tiene él un propósito, nosotros como consumidores lo sentimos. ¿Cuántas veces has ido a una pulpería? Y ni siquiera hablemos de pulpería, hablemos de marcas más grandes. Has ido a un restaurante donde la persona que te atiende de mala manera. ¿Por qué crees que lo hace? Porque su razón de ser no tiene nada que ver con lo que está haciendo. Entonces no lo hace con amor. La diferencia es, vos podés crear tu emprendimiento tal como podés crear tu vida desde el amor o desde el ego o desde el miedo. Vos decidís qué camino querés andar. Si vos tu vida la llevas desde el amor, tu vida va a fluir. Porque lo estás haciendo de una buena energía, lo estás haciendo con todo el gusto del mundo, como decía el doctor. Por ejemplo, cuando yo hago aquello que me gusta, a mí el tiempo se me va. Y no pregúntenle a mi marido cuando me acuesto a las 4 de la mañana porque estoy trabajando. Entonces, el tiempo se te va, no hay tiempo, pues, porque estás en aquello que te apasiona. Inclusive, siempre me gusta hablar de la vida real. Cuando en las relaciones de pareja, que cuando dicen, digamos, la mujer dice, es que no me amó porque no tuvo tiempo. No te amo porque no tuvo tiempo. No te amo porque realmente no tiene interés. Sí. El que quiere hacer algo, encuentra el motivo. Entonces la diferencia es, en el emprendimiento es igual. No di una buena atención porque no pude, no di una buena atención porque no me interesa. Pero si yo estoy haciendo algo que me interesa, voy a dar lo mejor de mí. Pero además, cuando yo doy lo mejor de mí, yo siembro ese amor en las demás personas. Si vos vas a una sala de belleza y alguien te trata con cariño, vos salís, o sea, estás multiplicando ese amor, digamos, ¿no? Lo estás dando y lo estás multiplicando. Pero si vas a una que te trata mal, ¿cómo regresas a la casa? Entonces tus acciones también se multiplican. Pero si hablamos además económicamente, porque al fin y al cabo es negocio, como también el consumidor cada día está más exigente o esperando más, dijimos al inicio que ya no queremos ser billeteras andantes, sino queremos ser seres humanos importantes. Si como marca si como consumidor yo tengo una marca que es netamente monetaria versus otra marca que ofrece un producto similar pero que tiene un propósito de vida, ¿a quién creen que van a escoger? Al que tenga el propósito. A la que tenga el propósito. Entonces, tener un propósito de vida tiene varias razones de ser. Uno es que te va a hacer la vida más fácil. O sea, no es lo mismo trabajar en algo que amás y a donde estás dando puro amor, a trabajar en algo donde no. Y lo segundo, además, como bien decía el doctor, la vida te lo va a retribuir, ¿verdad? Si vos das amor, recibís amor. Si vos obsequias tus servicios, recibís siempre dar y recibir, ¿no? Entonces un poco de eso se trata. Si vos trabajas en aquello que tiene un propósito, el consumidor te selecciona y ¿qué hacer? Ganas más. O sea, por todos lados tiene beneficios. El tema de emprender con propósito. Todos ganamos. Todos ganamos. Entonces, por eso es muy importante también, doctor, como que nos tomemos el tiempo para buscar cuál es nuestro propósito de vida personal y el propósito de nuestro negocio. Sí, es la relación como mencionábamos. O sea, la persona en las circunstancias que tiene a su alrededor.
Si la persona no se siente bien, las circunstancias a su alrededor no las percibirá bien. No porque las circunstancias sean adversas, sino que algo ocurre en ese origen. Cuando el origen se alinea con todo eso, entonces lo podrá expresar correctamente. Entonces, y es como fácil de saberlo. Yo siempre digo, cuando vos estás haciendo algo y sentís que todo está en contra, es cierto que a veces, para no quitarle el mérito, puede ser la vida enseñando. Pero también es cierto que cuando estás en algo que va con tu propósito de vida o con lo que tenés que hacer, las puertas se te abren. Como magia, claro, de alguna manera. Entonces, también la vida te guía. Lo que pasa es que a veces no nos detenemos a verla, a escuchar lo que me quiere decir. Ahí solo agregaría lo que se llama la sincronicidad, y ese es otro aspecto que se conoce inclusive hasta como una ley. O sea, la ley de la sincronicidad, cómo cada uno de los elementos van confabulando. No en el tiempo que yo quiero, no en el momento que yo quiero, no a como yo quiero, sino como tiene que ir sucediendo. Pero la atención correcta, la intención correcta, cuando eso se alinea, empieza a abrir la puerta. Y cuando la puerta se cierra, observa hacia otro elemento y otra puerta se abre y otra puerta se vuelve a cerrar y se vuelve a abrir. Entonces es reconocer el movimiento, el vaivén de cada átomo, cómo se fusiona. Y al tener eso, entonces empiezo a emprender y a trascender. Y esa persona puede estar en su plenitud feliz y contenta, o en su adversidad feliz y contenta, y hace su vida que tenga un propósito. Es súper interesante esto, ¿verdad? Del propósito. Yo creo que es un tema larguísimo porque todos tenemos que trabajar en encontrar, comenzando por el propósito de cada uno y después el propósito de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque realmente cuando hacemos las cosas con amor, cuando queremos dejar esa huella en el mundo para ayudar, servir a otro, eso es sumamente gratificante, eso no tiene ningún precio. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Marisol Bru, mentora de marketing, y con el doctor José Boniche, especialista en hipnosis clínica. Con ellos estamos conversando sobre la importancia de impregnar ese amor, esa energía, ese servicio en nuestras empresas, en nuestros negocios. Si queremos trascender, si queremos dejar huella en este mundo, tenemos que ponerle la magia de nuestro amor. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando sobre empresas con propósito. Tenemos muchos dones y talentos que podemos utilizar en nuestros negocios. ¿Cómo hacemos para saber que los tenemos? Bueno, por ejemplo, estábamos hablando ahorita sobre cómo el cuerpo sabe lo que sabe, ¿verdad? Yo creo que primero tener confianza en nosotros mismos, aceptarnos como somos y reconocer nuestras fortalezas. Y en base a nuestras fortalezas, crear. ¿Qué quiere decir con eso? Por ejemplo, el doctor mencionaba hace un poco, decía, tal vez no todos los emprendedores pueden tener o se sienten felices haciendo estrategia. Bien, no lo hagas. ¿Y quién dice que tienes que ser bueno en todo? Pone a alguien a hacer la estrategia. Si lo tuyo es el arte y es la creación del emprendimiento, hace, viví y da aquello que te gusta hacer. Y lo que no te gusta hacer, puedes aprenderlo, sí, pero si al final ves que no te gusta, aceptarte. No sos menos buena o menos bueno porque no sepas hacer algo en particular. Reconocete que el ser humano y la comunidad se trata de eso, de que cada persona ponga un poquito de lo que sabe. Y la unión de cada uno de esos conocimientos es lo que nos hace grandes. Yo creo que ninguna gran marca se hizo con una sola persona.
Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando hace poco también sobre el tema estratégico, ningún brainstorming, ninguna estrategia la hace una sola persona, la hace un grupo de personas con múltiples capacidades, como esta conversación, tenemos personas con múltiples conocimientos. Entonces, aceptar eso y no latigarme diciendo, es que yo no sé hacer estrategia o yo no sé hacer redes sociales, no, niñas, pero sabes hacer otro montón de cosas que otras personas no saben. Entonces, ve qué es lo que te gusta, ve aquello en lo que sos bueno, que con conocimiento o no, porque a veces tal vez yo no me di el tiempo de saberlo, pero la vida me lo fue diciendo. Volvemos al punto original, detenete. No te vas a dar cuenta lo que la vida te quiere decir si siempre estás detrás de un teléfono, si siempre estás detrás de un televisor, si siempre estás en eventos. Si no te das tiempo para estar con vos misma, ¿cómo vas a hablar con vos y cómo tu ser te va a hablar si no te das tiempo de estar con vos misma? Y la mayoría no lo hacemos, ¿verdad? Entonces, una cosa tan sencilla como esa, detenete, medita, orá, estar en silencio, visualizar, analizar, comenzar por ahí. Una vez que lo sepas, actúas en congruencia. El doctor siempre me está diciendo que hay que calmarse. Y entonces, eso es bien importante. Muchos emprendedores vivimos en el activismo. Y vamos a una feria y hacemos una cosa. ¿Y qué pasa? Cuando solo no nos detenemos un momento a reflexionar, a pensar. Sí, hay una historia del budismo zen que habla de que un maestro le dijo al alumno que fuera a ver un riachuelo. El riachuelo estaba sucio y le pidió que llevara agua. Posteriormente hizo esa misma actividad 3 veces. Como el agua estaba sucia, ¿cómo va a poder beber agua limpia? Cuando ya fue la 4ª vez, el agua aclaró. Aquí quiero llegar, que la atención que yo le pongo a un conflicto puede hacer muchas veces que me haga ver que ese conflicto todavía se encuentra ahí. Llámese emoción, conflicto con la pareja, mi negocio no resulta, hoy me desvelé, me siento cansado. Pero llega un momento en que muchas cosas se van ordenando, no por fuera, sino por dentro. Cuando yo dedico espacio a observar todo el conflicto, pero no me meto en la emoción del conflicto, sino único que dejo es que la mente hable, se exprese y se calle, la persona podrá poner la atención en las cosas que sí van a ser esenciales, su talento, su virtud, su deseo de mejorar, su ansia de volar. Y eso es lo que le va a llevar a tomar una acción muy específica. Porque si yo me quedo solo, piense y no actúo, entonces estoy ahí sentado, no pongo la atención correcta y no tengo las acciones correctas. El pensamiento me va a llevar a una acción. Son 2 elementos de la polaridad. Porque muchos emprendedores piensan, hablan, pero no actúan. Pero como el pensamiento es descoordinado, no hay emociones correctas, emociones concretas, las acciones ¿cómo van a ser? Descoordinadas. Cuando la persona presta atención, tiene la caridad, hace su oración, hace su meditación, su lectura, su escritura, las cosas irán teniendo más fuerza, más convicción interna, mejores decisiones y las acciones, ¿cuál van a ser sus resultados? Con más fuerza, con más convicciones internas y con mejores decisiones al momento de accionar. Entonces así la persona podrá descubrir ese talento interno. Y no hay persona que no tenga un talento, y eso es importante que todos sepamos, todos tenemos un talento, pequeño o grande, no importa, es talento. La amplitud de ese talento ya depende de ti, y tienes la capacidad para crear esa amplitud completa y concreta. Es increíble cómo he visto personas sin manos, sin brazos, sin pies, y pintan con la boca y crean unos cuadros maravillosos que están en grandes salones del mundo, increíbles, y cuadros que tienen una particularidad. El cuadro te habla y te emociona, ¿ya? Entonces ese talento interno, si tu cuerpo no funciona, pero si tu mente está adecuada, te ayudará a crear las acciones correctas y concretas. Sí, es maravilloso el poder de creación que tenemos los seres humanos, pero a lo mejor en el momento de montar una empresa pensemos
en qué soy bueno, en qué soy buena para ser diferente. Claro, así es. Pero además, insisto en la similitud de la creación de un negocio con la similitud de crearme a mí como persona. Cuando hablamos, por ejemplo, de detenernos, ese simple hecho que dijimos, detenerte, lo he dicho él, lo he dicho yo, lo he dicho tú. Detengámonos, veamos, estemos con nosotros mismos. Porque finalmente, la persona más importante de nuestra vida, ¿quién es? A ver, ¿quién es? La persona más importante de mi vida, mi esposo y mis hijos. ¿Son 3? ¿Cuál es la tuya? Yo mismo. Exacto. Porque si vos no estás... Eso es verdad. Correcto. Sino ponerse en primer lugar. Exacto. Eso es un gran error que todos cometen. Exacto. Usted fue a la escuela primero que yo. Hizo trampa. Entonces el punto es, la persona más importante de vos sos vos. Por eso es que en el avión te dicen, primero ponete vos tu máscara, y después te las pones a los después salvas a otro. Pero ¿qué pasa? A la persona más importante de tu vida es a la que menos tiempo le dedicas. Esa es una gran verdad, sí. Ok, entonces, basado en esa premisa, yo como ser humano necesito detenerme, analizarme, dedicarme tiempo. En el emprendimiento igual, en empresas igual. Muchos emprendedores no hacen una planificación porque no tienen tiempo. Entonces, ¿cómo vas a crear un futuro si ni siquiera lo has visto? O sea, para crear, tanto a nivel personal como a nivel empresario, yo tengo que saber qué quiero crear. Yo tengo que decir, hacia aquí quiero ir, esto es lo que voy a dar, esta es mi propuesta de valor, este es mi propósito, además este es mi regalo al mundo. Y para llegar a ese punto, yo voy a caminar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, porque yo necesito tomarme el tiempo de saber qué es lo que necesito. Porque si no, ¿qué estoy haciendo? Resolviendo en el momento. Resuelvo. Sobreviviendo, entonces. Sobreviviendo, tanto en el mundo personal, o sea, si yo, mis hijos, por ejemplo, que están en edad joven, ellos tienen que saber qué quieren estudiarse, tienen que saber qué quieren hacer, y tienen que saber si quieren tener una familia o no la quieren tener. Una vez que ellos saben qué quieren hacer, ellos estructuran. Ajá, papito, ¿qué quieres hacer? Tal cosa, ajá, ¿qué tenés que estudiar? Seguramente jugando PlayStation no lo vas a lograr. Te lo digo, lo vendieron, porque entendieron la importancia de no perder tiempo. Entonces, ellos tienen un plan. Igual sucede con nosotros, igual sucede con las empresas, ¿verdad? Entonces, hay que detenerse, hay que decidir tu camino, hay que crear las acciones para llegar a ese camino, en ambos casos. Entonces, la invitación es, primero, aceptarte. Estamos hablando de los dones, todos, como bien decía el doctor, todos tenemos un don, y un don puede ir, no tenemos que ser Einstein, un don puede ir como, por ejemplo, Diana de Gales. Es cierto que fue princesa, vaya, pero ¿qué fue lo que ella dio? Ella lo que dio fue amor y abrazos. Así es. Que lo dio una princesa, claro, es un plus grandísimo, pero lo que dio fueron abrazos. Entonces, y está hoy todavía en la cultura general. Y está un Einstein que creó inventos maravillosos. Entonces, puede ser un pequeño grano, puede ser que yo vaya a tu salón y me atendas con cariño, puede ser que yo vaya a la pulpería y me des una sonrisa. Tu don no tiene que ser algo extraordinario. No tiene que ser, puede ser que hagas un buen pastel. ¿Me entendés? Pero ya sobresaliste por ese buen pastel. Porque lo hiciste con amor. Sí. Entonces, darte cuenta que todos tenemos un don, cualquier cosa es un don, reconocerlo como tal, y una vez que lo reconoces, detenete de hacia dónde querés llegar y hacer tu estrategia. Funciona a nivel personal y funciona a nivel empresarial. Esta sería, digamos, mi propuesta. ¿Qué recomendación dejaría usted al televidente, doctor? Sean ustedes mismos sin patrones. Disfrute de la vida. Salga cuando tenga que salir, repose cuando tenga que reposar y nunca calle su voz interna. Si le lanza, si le llama a ese deseo de transformar, de trascender, escúchese, haga su alto y continúe el camino. Escucharse, una palabra súper poderosa, ¿verdad? Sí. No nos escuchamos, nos ponemos de último y tenemos que ser los primeros. Los primeros para poder dar lo mejor de nosotros mismos. Gracias, Marisol, por haber estado aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Gracias, doctor. Muchas gracias, siempre es un placer. Y a ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por haber estado aquí con nosotros en Vida con Propósito. Recuerda que todos hemos nacido con un propósito de vida, pero está en tus manos encontrarlo, desarrollarlo y lo más importante, compartirlo para ser felices. Hasta la próxima.